Muy buenas noches, apreciados compañeros y estudiantes, profesores de la Normal Superior de Naucalma. Vamos a presentar el día de hoy un trabajo o exposición sobre la codificación terciaria. Las personas que hacemos parte de este grupo o integramos somos Claudia Cecilia Zapata Estrada, quienes hablan, Giovanni Ernesto Cárdenas Bergesí y Carolina Valentina Pérez Estana. Vamos entonces a iniciar este proceso de dar a conocer nuestra exposición. Quedamos muy atentos y agradecidos con su atenta escucha. Continuamos con las 5 ideas principales de la codificación terciaria. Primero, interpretar el texto de manera crítica y reflexiva. ¿Qué nos quiere dar a entender estas 5 principales ideas? Se debe buscar comprender, interpretar el significado de lo que nos está hablando el texto en perspectivas presentadas. La segunda idea principal es analizar la intención del autor. ¿Qué quiere decir? Son los argumentos que tiene el autor, las evidencias de lo que nos está explicando en un texto. Por ejemplo, si es un texto de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Entonces él usa palabras simbólicas refiriéndose a un contexto de un tiempo pasado, en el cual cuando el lector se centra, ve que la forma de narración de este personaje o de este autor es una forma narrativa literaria, porque nos está dando a entender un contexto que pasó hace años, una novela, en un texto literario. La tercera idea principal de la codificación terciaria es identificar implícitos o simbolismos. ¿Qué nos quiere decir? Que se reconocen las ideas semejantes, subyacentes, explícitamente expresadas. Cuando quiere decirnos que está expresando algo en tiempo real, algo que está pasando, entonces es algo que está en el momento. La cuarta idea es establecer expresiones con otros textos o contextos, es decir, se basa para argumentar en unos textos que argumenten lo que usted está dando a entender, o sea, de forma más clara, con ejemplos y todo. La quinta es la validez que tiene el autor, es decir, cuando se evalúa o se viene a juzgar la validez del autor o dando relevancia en aspectos que él está narrando allí, diciendo este texto es de la autoría de García Márquez, el autor. ¿Qué hizo de la Cándida Heréndida? ¿Quién fue la persona que escribió esto? Gabriel García Márquez. Es como darle la relevancia, a este autor. Entonces esas son las 5 principales ideas de la codificación terciaria. También quería comentarles que se deriva también de esta codificación terciaria una idea semántica, ¿cierto? Que es la forma como se organizan o están estructuradas las oraciones en un texto, de forma que sean comprensibles ante el lector o ante la persona que lo está narrando. Entonces es también una forma semántica. Tenemos también 5 estructuras dentro de esta codificación terciaria que se las voy a nombrar también a continuación en esta producción. Quedo muy agradecida pues que sea, que sea clara mi exposición ante los principales conceptos que tenemos de la codificación terciaria, ya que es una forma de ver, narrar, interpretar la organización del texto en pequeñas preposiciones o macroposiciones que son ya más grandes, en ideas más centradas. Vamos a continuar entonces con la última parte. Profesores y compañeros, ya para finalizar esta codificación terciaria o esta exposición, vamos a hablar de las fases de la codificación terciaria, que son 5. La primera es el texto enramado o proposicional. La segunda es la identificación de las macroposiciones. Enramado o proposicional es cómo está argumentado el texto. La segunda, la identificación de las macroposiciones, en qué forma están estructuradas las ideas dentro del texto. La tercera es la identificación de relaciones entre macroposiciones, es decir, los conectores que se usan dentro de estas palabras o argumentos en el texto para que se haga más comprensible. Y la cuarta es la modelación gráfica verbal, es decir,
Esta cuarta modelación gráfica consiste en que el profesor, el estudiante o la persona que está realizando esta exposición utiliza un gráfico, es decir, un mapa conceptual donde va a relacionar de forma detallada, eh, por ejemplo, una exposición, la célula, pues parte de la célula, unidad estructural viviente, tiene núcleo, tiene ramificaciones, entonces va haciendo como un mapa conceptual que se va derivando o estructurando por medio de una modelación gráfica. Puede ser verbal o no verbal, es una forma de exponer. También tenemos la quinta codificación o fase, es la estructura semántica. La estructura semántica es cómo van relacionadas y organizadas las ideas de forma que éstas queden modeladas, es decir, que usted al leer el texto tenga coherencia, claridad, síntesis y que sea un texto que conlleve un mensaje, o sea, que el mensaje que el autor le está transmitiendo a usted por medio de ese escrito quede totalmente comprensible. Que usted diga, entendí la lectura, fue clara, el autor llegó al punto, dio su concepto y pues lo narró de una forma muy entendible. Estas pues, son las formas en que yo quiero darles a conocer por medio de esta exposición sobre las fases de la codificación terciaria, explicándole pues estos puntos. Agradezco mucho su atención, les deseo un feliz día, que estén muy bien, hasta luego. Buenos días, mi nombre es Giovanni Ernesto Cárdenas Berbesí, aspirante al título de normalista superior de la Normal Superior de Nocaima de la modalidad virtual. En el día de hoy vamos a ver una temática muy interesante relacionada con la comunicación. Esta temática se conoce como la decodificación terciaria. Antes de empezar con la temática, vamos a conocer ciertos aspectos o conceptos que nos van a permitir entender mejor durante el transcurso de esta exposición. Uno de estos conceptos que tenemos que conocer es el de la lectura fonética. Es aquel concepto que nos permite transformar los símbolos o signos en palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que codifica las letras y al reunirlas van a formar una palabra, la cual le va a dar un sentido o un significado. El segundo término que tenemos que tener en cuenta para esta temática también puede ser la decodificación primaria. ¿De qué se trata esta decodificación? De descifrar el significado de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que ya la decodificación primaria junta estos símbolos y estos signos, como son las letras, para darle un sentido al conformar la palabra. Cada uno de estos términos se componen de una cadena de oraciones. Otro término que tenemos que tener en cuenta también, que se conoce mucho, es la decodificación secundaria. Esta ya no se trata solamente de las palabras, sino es la que nos permite por medio de los conectores lógicos formar oraciones. Estas tres nos permiten complementar la temática que vamos a tener con la decodificación terciaria. Ya entrando en la temática de la codificación terciaria, es muy importante para la comunicación. ¿Por qué? Esta se centra en la interpretación de los mensajes a través de un enfoque crítico reflexivo, que es muy importante para la comprensión del ser humano. Es la que nos permite sintetizar, enfatizar y entender los textos. ¿Cuál es su naturaleza en sí? Se puede entender que la naturaleza de la decodificación terciaria se da como un proceso de análisis que va más allá de la simple percepción. Y es tan importante para la comprensión que nos permite desarrollar un pensamiento crítico reflexivo. Y por eso es tan importante, ya que hoy en día manejamos mucha información y al tener desarrollada este tipo de codificación, en el caso de nuestros estudiantes, nosotros como docentes,
ellos van a poder identificar la noticia verdadera o las noticias falsas. Por eso es tan importante que se desarrolle este tipo de decodificación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ser muy críticos y al mismo tiempo muy perceptivos y saber diferenciar de las noticias falsas y las noticias verdaderas, o la información falsa o la información que no es veraz como se ve hoy en día en las redes sociales. Ya entrando en el tema, pues en la comunicación terciaria se maneja algo que se llama la macroproposición. Esta se conoce como una secuencia de oraciones o una frase que nos permite resumir de una manera enlazada la información de un texto. También podemos decir que se conoce también como un conjunto de preposiciones que nos van a permitir sintetizar de una manera de manera enlazada su significado para construir una estructura semántica. Otro elemento que maneja este tipo de codificación es la moderación, que es una estrategia que se usa para encontrar la estructura semántica cuando encontramos algún problema de comprensión lectora, teniendo en Mi nombre es Carolay Valentina Pérez, hago parte del grupo de trabajo número 8 del 1C de la Escuela Superior de Normalistas de Nocaima. A continuación, le estaré hablando a profundidad de lo que es la decodificación terciaria. Miguel de Zuviría Samper, en su libro de las 6 lecturas, explica cómo el lector desarrolla su comprensión a través de estos 6 niveles. Estos 6 niveles buscan que el lector avance desde su comprensión literal hasta una interpretación profunda, crítica y emocional de cualquier texto. La decodificación terciaria, a diferencia de la primaria, que prácticamente es el reconocimiento literal de las palabras, y la secundaria, que se basa en la comprensión de ideas generales, la decodificación terciaria ayuda a descifrar la estructura semántica de cualquier texto. Es importante recalcar que la decodificación terciaria es crucial para la transición de la lectura superficial o básica a la lectura interpretativa. Dentro de estas fases podemos encontrar las macroproposiciones, cómo se relacionan la modelación y la estructura semántica. Las macroproposiciones son aspectos claves que reflejan el proceso de comprensión a un nivel de interpretación. Las macroproposiciones de la decodificación terciaria están relacionadas y se complementan de manera que le permiten al lector pasar de una comprensión literal a una interpretación crítica, reflexiva y personal. Dentro de la decodificación terciaria es una técnica didáctica que busca poder analizar e interpretar los textos más allá de lo literal. Al implementarla, el lector puede construir significados implícitos, identificar temas centrales, relacionar el contenido del texto con sus propios pensamientos y formular interpretaciones personales y críticas. En esta parte, el lector no solamente se queda con su comprensión literal, sino que profundiza extrayendo mensajes subyacentes, cuestionando las intenciones del autor y relacionando lo leído con su conocimiento y sus experiencias previas. Concluyendo con esto, podemos notar y valorar
que la decodificación terciaria es fundamental en la lectura porque permite al lector expandir su comprensión literal, desarrollando sentido crítico y reflexivo.